El servicio de desratización tiene como objetivo eliminar o, bueno, más bien controlar la población de ratas en los términos municipales de Irún y Hondarribia. Para ello lo que se hace es un plan de prevención anual con 2 campañas, una en primavera y otra en otoño, y luego además a lo largo del año pues, se van atendiendo los avisos puntuales que van llegando. La forma de trabajar es siempre utilizando biocidas o venenos, productos que están registrados y cumplen con la normativa legal vigente, y además se colocan siempre dentro de la red de alcantarillado. Se colocan fijados a la red mediante un alambre para evitar que, que la rata pueda mover ese veneno, lo que permite hacer un seguimiento y un control del nivel de gasto de ese veneno para poder ir reponiendo en los sucesivos controles que se van haciendo. Con eso lo que se consigue es que no sea accesible ni para las personas ni para los animales. Y uno de los principales problemas que suele tener este servicio es cuando se echa comida por el váter o se deja comida en la calle para que coman gatos o palomas, que al final hace que este servicio sea ineficaz, ya que la rata obviamente va a comer esa comida antes que el veneno.